Nadie entendía por qué no se movía. La lluvia caía sin pausa, fina y helada, empapando el sendero como una herida abierta en la selva. En el centro, un gorila adulto permanecía inmóvil, boca abajo, con el cuerpo extendido como una roca viva. No huía, no se defendía, no emitía sonido alguno. A su alrededor, las sombras comenzaban a cerrarse, ojos brillantes entre la maleza, pasos circulares. Las hienas esperaban, siempre esperan, saben leer el cansancio, la duda, el error mínimo. Pero el error no llegaba. El frío avanzaba, las horas pasaban, el gorila seguía allí. Los guardias, al encontrarlo, pensaron lo inevitable: enfermedad, herida, muerte lenta. Nadie puede resistir tanto tiempo sin moverse. Nadie debería. Sin embargo, al acercarse, algo no encajaba. Su respiración era lenta, controlada, demasiado firme para alguien rendido. Entonces ocurrió un movimiento, apenas un temblor, no del gorila, sino desde debajo de él. Algo vivía ahí abajo, algo pequeño, frágil, oculto por decisión, no por accidente. El gorila no estaba inmóvil por debilidad, estaba inmóvil porque moverse significaba perderlo todo. Antes de que el sendero se convirtiera en un escenario de resistencia silenciosa, la selva respiraba con normalidad. La mañana había comenzado como tantas otras, humedad suspendida en el aire, hojas goteando el recuerdo de una lluvia reciente y un murmullo constante de vida moviéndose sin ser vista. El gorila avanzaba solo, con pasos lentos y seguros, marcando el ritmo antiguo del bosque. Cada huella era profunda, no por peso, sino por historia. Aquel cuerpo llevaba años sobreviviendo sin testigos. No buscaba nada, no huía de nadie, simplemente estaba allí. El sendero que cruzaba no era peligroso, pero tampoco era neutral. Era una frontera invisible entre territorios que no se mezclan. Un lugar donde los olores se superponen y los errores cuestan caro. El gorila lo sabía, siempre lo había sabido. Fue entonces cuando el sonido apareció. No fue un rugido, no fue un grito, fue algo peor, un quejido débil, irregular, casi imperceptible, pero imposible de ignorar. Un sonido que no pertenecía a su especie ni a su memoria. No tenía fuerza, pero sí urgencia. No pedía atención, pedía tiempo. El gorila se detuvo. Sus músculos se tensaron de inmediato. La selva también pareció hacerlo. Los pájaros callaron. El viento bajó la voz. Todo esperaba su reacción. ¿Podría haber seguido caminando? La lógica del bosque así lo dicta. Sobrevivir es no involucrarse. Pero algo en ese sonido rompía la regla más antigua: la indiferencia. Avanzó hacia el origen del quejido, despacio, midiendo cada paso. El barro se hundía bajo sus manos. El olor en el aire cambió. Ya no era solo tierra húmeda y hojas. Había sangre y había miedo. Al llegar al claro, lo vio. El cuerpo de una leona yacía inmóvil, todavía tibio bajo la lluvia persistente. Sus ojos, abiertos, no miraban nada. La lucha había terminado antes de empezar. El parto había sido demasiado largo, demasiado solitario. Y entonces, casi invisible entre el barro y el pelaje mojado, algo se movió. Un cuerpo diminuto, tembloroso, desorientado, aún unido al mundo por instinto, no por fuerza. El sonido venía de allí. El gorila no se acercó de inmediato. Observó, evaluó. La selva nunca perdona las decisiones apresuradas. El olor del recién nacido era intenso, crudo, imposible de ocultar. Un faro para los depredadores, y no tardaron en responder. A lo lejos un aullido cortó el aire. Luego otro. Las hienas ya habían notado la oportunidad. Siempre llegan primero. Siempre sonríen cuando creen que nadie las mira. El gorila sabía lo que ese olor significaba, sabía lo que pasaría si se alejaba, y también sabía lo que arriesgaba si se quedaba. Durante unos segundos eternos no hizo nada. Luego dio un paso adelante.
Y en ese momento, sin que nadie lo viera, tomó una decisión que cambiaría cada segundo de las horas siguientes. Una decisión que no gritó. Una decisión que no buscó recompensa. Una decisión que si fallaba no dejaría rastro. Mientras la lluvia volvía a intensificarse y las sombras comenzaban a cerrarse alrededor del claro, el gorila se inclinó lentamente hacia el suelo, sin saber si el bosque permitiría que ambos sobrevivieran a la noche que estaba por caer. El gorila se detuvo justo antes de tocar el suelo. El cachorro seguía moviéndose, apenas. Cada respiración era un esfuerzo torpe, irregular, como si el aire pesara demasiado para un cuerpo tan nuevo. Sus patas no respondían. Sus ojos no entendían el mundo en el que habían abierto. La lluvia lo golpeaba sin piedad, robándole el poco calor que aún conservaba. El gorila lo observó en silencio. No había ternura visible en su rostro. Tampoco duda, solo una atención absoluta, profunda, casi incómoda. En la selva, mirar así es peligroso, significa implicarse. El olor era fuerte, demasiado fuerte, el tipo de olor que atraviesa la lluvia, el barro y el miedo, el tipo de olor que no solo atrae, convoca. El gorila levantó ligeramente la cabeza y aspiró el aire. Ya no era imaginación. Las hienas se estaban acercando. No corrían, caminaban, seguras, pacientes. Sabían que el tiempo jugaba a su favor. El gorila podría haberse ido en ese instante. Nadie lo habría juzgado. La selva no castiga la indiferencia, castiga el error. Y quedarse era un error evidente. El cachorro no era suyo, no pertenecía a su mundo, no compartía su lenguaje ni su destino, pero el gorila no se movió. Descendió lentamente hasta quedar a la altura del suelo. No tocó al cachorro con las manos, no lo olfateó, no lo empujó. Simplemente se colocó frente a él, creando una sombra amplia, sólida. El viento chocó contra su espalda y se desvió. La lluvia siguió cayendo, pero ya no directamente sobre el cuerpo pequeño. El cachorro dejó de quejarse por un segundo, no porque estuviera a salvo, sino porque, por primera vez desde que nació, no estaba solo. El gorila respiró hondo. Su pecho subía y bajaba con un ritmo grave, constante. Cada exhalación liberaba calor. Cada inhalación robaba un poco más del aire frío que amenazaba con apagar esa vida frágil. Sin tocarlo, ya estaba protegiéndolo. Las hienas se hicieron visibles entre la vegetación. Primero una, luego otra, luego tres más. Sus cuerpos bajos y tensos se movían en semicírculo, midiendo la escena. No veían al cachorro, veían al gorila, y eso las desconcertaba. Un gorila solo, inmóvil, en un claro abierto. No era normal. Y lo que no es normal despierta dos cosas en la selva: cautela y hambre. El gorila sabía que no podía quedarse así. De pie sería un blanco. Moverse levantaría el olor. Huir significaba abandonar. Entonces hizo lo único que le quedaba. Se dejó caer. Primero las manos, luego el pecho. Finalmente, el cuerpo completo se apoyó contra el suelo húmedo, cubriendo al cachorro con su torso y su vientre. No lo aplastó. Ajustó su peso con precisión instintiva, creando un espacio mínimo, justo para que el pequeño pudiera respirar, para que el calor no escapara. El gorila se convirtió en refugio. El viento golpeó su espalda sin piedad. La lluvia empapó su pelaje. El frío empezó a infiltrarse lentamente, como un veneno paciente, pero debajo de él el mundo era distinto, oscuro, tibio, silencioso. Las hienas se detuvieron, no entendían lo que veían. Un cuerpo grande, rendido, expuesto. Esperaron, siempre esperan. Saben que el cansancio llega, que el frío debilita, que incluso los más fuertes tiemblan cuando el tiempo se alarga. El gorila no tembló. Pasaron los minutos, luego las horas.
El día comenzó a apagarse y con él la temperatura descendió aún más. El gorila sentía como el suelo le robaba el calor lentamente. Cada músculo ardía, cada respiración costaba un poco más. Aún así, no se movió. Bajo su cuerpo, el cachorro respiraba con más regularidad. El temblor disminuyó. El olor seguía allí, pero ahora estaba mezclado con el suyo, confuso, oculto. Una barrera invisible comenzaba a formarse. Las hienas se acercaron un poco más. Una de ellas lanzó un sonido corto, inquisitivo, no de ataque, de prueba. El gorila respondió con silencio. Un silencio tan pesado que parecía absorber el ruido alrededor. La noche empezó a caer. Y con ella llegaron más sonidos, más pasos, más presencias invisibles que se sumaban a la espera. La selva nunca duerme cuando huele sangre. El gorila cerró los ojos por un instante, no para descansar, para resistir, porque sabía algo que los demás aún no comprendían. Si se levantaba, aunque fuera un segundo, la vida que guardaba debajo no sobreviviría. Y la noche apenas estaba comenzando. La noche cayó por completo, y con ella llegó el verdadero enemigo. No fueron las hienas, no fue el hambre, no fue siquiera el miedo, fue el frío. Se deslizó sin ruido, entrando primero por las extremidades, luego por los huesos, hasta instalarse en el centro del cuerpo del gorila, como una sombra persistente. La lluvia ya no era fina. Ahora golpeaba con constancia, empapando el suelo y volviéndolo un espejo helado. El gorila seguía inmóvil, boca abajo, presionando la tierra con su propio peso, como si intentara sellarla. Cada minuto era una negociación silenciosa con el límite. Sus músculos comenzaban a endurecerse, no por fuerza, sino por resistencia prolongada. La respiración seguía firme, pero más lenta. Cada inhalación era una decisión consciente, cada exhalación una entrega de calor que no regresaría. Debajo de él, el cachorro dormía. No un sueño profundo, sino ese estado frágil en el que el cuerpo deja de luchar por un momento, confiando en algo que no comprende. Su respiración era irregular, pero constante. El temblor había desaparecido casi por completo. El gorila lo sentía, no con la piel, sino con algo más antiguo. Sabía que seguía vivo, y eso era suficiente para no moverse. Las hienas seguían allí. Ahora eran más. Sus siluetas se recortaban entre los árboles, formando un anillo imperfecto alrededor del claro. No atacaban, no se retiraban, esperaban. En la selva, esperar es una forma de certeza. De vez en cuando, una se acercaba un paso más, olfateaba el aire, retrocedía. El gorila percibía cada movimiento, cada cambio en el sonido del entorno. Sus sentidos estaban tensos, alerta, incluso sin abrir los ojos. Sabía que si mostraba debilidad, aunque fuera mínima, el equilibrio se rompería. El tiempo comenzó a distorsionarse. Las horas dejaron de tener forma. Solo existía el peso del cuerpo contra el suelo y el pulso lento del frío avanzando. El gorila sentía cómo el barro se endurecía bajo su pecho, cómo la humedad se infiltraba en su pelaje, cómo el cansancio intentaba convencerlo de algo peligroso, que descansar un segundo no haría daño. Pero no había segundos disponibles. Un movimiento involuntario recorrió su espalda. Apenas un espasmo. Una de las hienas reaccionó de inmediato, levantando la cabeza. El gorila se obligó a quedarse quieto. Controló la respiración. Volvió a ser piedra. El cachorro se movió levemente bajo él. Un pequeño sonido escapó de su boca, casi un suspiro. No fue un llanto, fue un recordatorio. El gorila ajustó su postura con una precisión extrema, redistribuyendo su peso sin levantarse, sin romper el contacto con el suelo. Era un equilibrio imposible, sostener sin aplastar, cubrir sin sofocar, resistir sin desaparecer.
Nadie le enseñó eso. No había visto algo similar antes. No era instinto puro. Era decisión sostenida. La lluvia comenzó a disminuir, pero el daño ya estaba hecho. El cielo seguía cubierto, atrapando el frío cerca del suelo. El gorila sentía cómo sus extremidades perdían sensibilidad. Primero los dedos, luego los antebrazos. Era una señal clara. El cuerpo estaba entrando en su propio límite. Las hienas lo sabían. Una de ellas avanzó más que las otras. Se acercó hasta quedar a pocos metros. Sus ojos reflejaron un brillo impaciente. Abrió la boca, mostrando los dientes. No atacó. Emitió un sonido corto, provocador. El gorila no respondió, ni con un gruñido, ni con un gesto, ni con una mirada. El silencio se volvió pesado, casi insoportable. Debajo de él, el cachorro respiraba. Ese ritmo débil era lo único que lo anclaba al presente, lo único que justificaba cada segundo de dolor, cada centímetro de frío. El gorila no sabía cuánto más podría resistir. No sabía si el amanecer llegaría a tiempo. No sabía si los humanos aparecerían. Lo único que sabía era esto: si el frío lo vencía primero, si su cuerpo cedía antes del alba, no habría nadie más entre esas sombras y la vida que protegía. La hiena dio un paso más, y por primera vez en horas, el gorila abrió los ojos. La noche aún no había terminado, pero el margen de error se estaba agotando. El amanecer no llegó como una promesa, llegó como una amenaza lenta. El cielo comenzó a aclararse apenas, un gris pálido que no calentaba, que no consolaba, solo revelaba. La selva, que durante la noche había sido sombras y respiraciones ocultas, empezó a mostrar sus contornos reales, y con ellos el desgaste. El gorila seguía inmóvil, pero ya no era el mismo cuerpo de horas atrás. El frío había hecho su trabajo con paciencia cruel. Sus músculos estaban rígidos, tensos, como si ya no le pertenecieran del todo. Cada respiración era más superficial. El pecho aún subía y bajaba, pero con un esfuerzo que ya no podía ocultarse. El suelo, empapado durante la noche, había absorbido gran parte de su calor. Lo poco que quedaba lo entregaba todavía hacia abajo, hacia el cachorro. Debajo de su vientre, la vida seguía allí, débil, frágil, pero persistente. El pequeño cuerpo se movió levemente, buscando algo que no sabía nombrar. No tenía fuerza para llorar, solo respiraba. Y ese simple acto se había convertido en una victoria. Las hienas no se habían ido. Al contrario, con la luz se sintieron más seguras. Ahora podían ver con claridad, contar, medir. Eran más de las que el gorila había percibido en la noche. Algunas se movían inquietas, otras se tumbaban sobre el barro, esperando. Sabían que el tiempo ya no era del gorila. El cansancio empezaba a filtrarse en su mente, no como miedo, sino como una tentación peligrosa. Soltar, levantarse, terminar con el dolor. El cuerpo le pedía descanso. Los nervios enviaban señales confusas. El frío entumecía la voluntad. Por primera vez desde que se había tendido en el suelo, el gorila dudó. No dudó del cachorro, dudó de sí mismo. Sabía reconocer ese punto. Todos los animales lo conocen. Es el instante exacto en el que el cuerpo deja de obedecer y empieza a negociar. Un segundo más, un ajuste mínimo, un movimiento imperceptible, y eso era todo lo que las hienas necesitaban. Una de ellas se levantó lentamente. No corrió, caminó. Se acercó con seguridad, con esa calma que solo tienen los que creen que ya han ganado. Las demás observaron, listas para reaccionar. El gorila sintió el cambio en el aire. Abrió los ojos por completo. Intentó tensar los músculos de los brazos y no respondió como esperaba. El cuerpo tardó, apenas, pero tardó. Una señal clara.
El límite estaba ahí. Debajo de él, el cachorro se movió otra vez. Un sonido escapó de su garganta, más débil que antes. No era un llamado, era una consecuencia. Ese sonido atravesó al gorila como un golpe seco, no porque fuera fuerte, sino porque era real, porque todavía había algo que perder. Reuniendo lo último de su fuerza consciente, el gorila ajustó su postura una vez más. Fue un movimiento casi invisible, pero decisivo. Apretó el cuerpo contra el suelo, sellando mejor el espacio, bloqueando el viento que volvía a levantarse con la mañana. La hiena se detuvo. Algo no encajaba. El gorila seguía vivo. Demasiado vivo para alguien que debería haberse rendido ya. El tiempo volvió a estirarse. Los minutos se hicieron densos. El sol intentaba abrirse paso entre las nubes, pero no lo lograba del todo. El calor no llegaba, el frío no se iba. Era una pausa cruel entre dos desenlaces posibles. A lo lejos, muy lejos, un sonido distinto atravesó la selva. No fue inmediato, no fue claro. Solo una vibración extraña, ajena al ritmo natural del bosque. El gorila no sabía qué era, no podía saberlo. Pero las hienas sí notaron algo diferente. Algunas levantaron la cabeza, otras giraron las orejas. El gorila no se permitió esperanza. La esperanza distrae, y distraerse era peligroso. Su respiración se volvió más lenta, más pesada. El cuerpo estaba entrando en un estado límite, uno en el que ya no hay decisiones conscientes, solo resistencia automática o colapso. Las hienas avanzaron un poco más. Ahora estaban demasiado cerca. Si el gorila caía inconsciente, aunque fuera por segundos, el círculo se cerraría. El cachorro no tendría ninguna oportunidad. Ninguna. El gorila apretó los dientes. No rugió. No se levantó. No atacó. Eligió quedarse. Pero el temblor comenzó. Muy leve. Muy traicionero. Y mientras la selva contenía la respiración, quedó claro que el desenlace estaba próximo, porque si nadie intervenía pronto, si algo no cambiaba en ese preciso momento, el sacrificio silencioso que había sostenido la noche podría no ser suficiente para sostener el día. El temblor se volvió imposible de ocultar. No era violento, no era dramático, era lento, interno, como una grieta que avanza bajo tierra antes de partir la roca. El cuerpo del gorila seguía presionando el suelo, pero ya no con la misma firmeza. El frío había llegado a un punto donde no pedía permiso. Tomaba. Las hienas lo notaron. Una de ellas emitió un sonido bajo, corto, distinto a los anteriores. No era curiosidad, era confirmación. El círculo se cerró un poco más. Las distancias se acortaron. El barro se hundía bajo sus patas mientras avanzaban, seguras de que el tiempo, finalmente, estaba de su lado. El gorila respiraba con dificultad. Cada inhalación era superficial. Cada exhalación salía en una nube tenue que se disipaba demasiado rápido. El cuerpo ya no respondía con precisión. Los músculos obedecían tarde. El cansancio no era solo físico, empezaba a nublar la conciencia. Debajo de él, el cachorro seguía vivo. Ese detalle lo cambiaba todo. Un pequeño movimiento, casi imperceptible, recorrió el espacio protegido. El gorila lo sintió, no como alivio, sino como urgencia. El cachorro no lloró, no se quejó. Pero su respiración era más rápida ahora, más irregular. El calor que recibía ya no era suficiente. El gorila lo entendió sin pensarlo. No quedaba mucho tiempo. Intentó concentrarse, mantener la mente despierta, no dejar que el cuerpo se apagara antes de lo inevitable. Pero el frío es astuto. Se disfraza de descanso, de silencio, de rendición dulce. Una de las hienas dio un paso decisivo, demasiado cerca. El gorila intentó levantar ligeramente la cabeza, apenas unos centímetros. El mundo giró. La visión se volvió borrosa por un segundo eterno. Volvió a apoyar la frente contra el suelo, respirando con dificultad.
Eso fue suficiente. Las hienas se tensaron. Algunas mostraron los dientes, otras se prepararon para correr. El equilibrio que había sostenido la escena durante horas se rompía, y entonces ocurrió algo que no pertenecía a la selva. Un sonido seco, metálico, lejano, pero real. Las hienas se detuvieron al instante, no huyeron, pero dudaron. El sonido volvió a escucharse, esta vez más claro. No era un rugido, no era un trueno, era algo extraño, irregular, que no seguía ningún patrón natural. El gorila no reaccionó, no porque no lo oyera, sino porque ya no podía procesarlo. Su cuerpo estaba al borde del colapso total. Los sentidos se apagaban uno a uno. La respiración era lo único que seguía funcionando por pura inercia. Las hienas retrocedieron unos pasos. El sonido se repitió, más cercano ahora, acompañado de voces apagadas, distorsionadas por la distancia y el follaje. Voces que no pertenecían a ningún animal de la selva. Algunas hienas huyeron. Otras se quedaron indecisas, girando la cabeza de un lado a otro. El círculo ya no era firme. Tenía grietas. El gorila no lo sabía. Su cuerpo comenzó a ceder. Por primera vez desde que se había tendido en el suelo, su peso se desplazó ligeramente. Apenas, pero suficiente para que el espacio protegido se alterara. Un hilo de aire frío se coló debajo de su vientre. El cachorro reaccionó de inmediato. Un sonido escapó de su garganta, débil, breve, pero claro. Ese sonido fue escuchado por alguien más. Las voces humanas se acercaron con rapidez, pasos apresurados, ramas rompiéndose, órdenes cortas, tensas. El olor en el aire cambió por completo. Las hienas ya no dudaron, retrocedieron, luego corrieron, se perdieron entre los árboles sin mirar atrás. Los guardias emergieron del follaje con cautela. Lo que vieron los detuvo en seco. Un gorila adulto, completamente empapado, tendido boca abajo en medio del sendero, inmóvil, demasiado inmóvil. Durante un segundo pensaron lo peor, que habían llegado tarde, que solo quedaba un cuerpo más que retirar de la selva. Uno de ellos se acercó lentamente, observó el pecho del gorila, aún se movía. Entonces notó algo más. Un movimiento mínimo bajo el cuerpo masivo. Algo que no encajaba, algo que no debería estar allí. «Esperen», susurró. «Hay algo debajo». El gorila abrió los ojos apenas. No enfocó, no reconoció, pero el ruido había cambiado. El peligro ya no rodeaba. El aire era distinto. Y por primera vez en muchas horas, el cuerpo permitió algo nuevo. Soltó. Muy despacio, con un esfuerzo final que parecía más una despedida que un gesto, el gorila levantó unos centímetros su torso. Lo suficiente. Y lo que quedó expuesto hizo que todos los presentes contuvieran la respiración, porque debajo de ese cuerpo agotado, todavía respirando gracias a él, había una vida que nadie esperaba encontrar. Durante un segundo, nadie se movió. El gorila había levantado apenas su cuerpo, lo justo para romper el hechizo de horas de silencio. El barro cedió, el calor atrapado escapó en una nube tibia, y entonces, frente a los ojos incrédulos de los guardias, quedó al descubierto la verdad. Un cachorro de león, pequeño, frágil, aún húmedo. Su pecho subía y bajaba con dificultad, pero subía, estaba vivo. El contraste era imposible de ignorar. El cuerpo gigantesco del gorila, exhausto, temblando al borde del colapso. Y debajo, una vida que no pertenecía a su especie, a su territorio, ni a su destino. Uno de los guardias dio un paso atrás sin darse cuenta. Otro se llevó la mano a la boca. Nadie habló, porque no había palabras preparadas para algo así. El gorila permaneció quieto unos segundos más. No miró a los humanos, no miró al cachorro. Su respiración era lenta, pesada, como si cada inhalación tuviera que ser negociada con el cuerpo. Había cumplido.
Los guardias actuaron con cuidado. Uno de ellos se arrodilló, moviéndose despacio, respetando el espacio, el momento, el sacrificio que aún estaba allí, respirando frente a ellos. Tomó al cachorro con ambas manos, envolviéndolo de inmediato para conservar el poco calor que aún tenía. El pequeño emitió un sonido débil, un sonido de vida. En ese instante, el gorila cerró los ojos. No cayó, no se desplomó, simplemente descansó, como si su cuerpo por fin hubiera recibido permiso. Los guardias se quedaron allí varios segundos más, en silencio absoluto, observándolo, esperando alguna reacción, alguna señal de agresión. No llegó. El gorila respiraba, lentamente, profundamente. Luego, con un esfuerzo que parecía imposible, después de todo lo que había soportado, apoyó las manos contra el suelo. Se incorporó. El movimiento fue torpe al principio. El cuerpo no respondía del todo, pero se levantó, de pie otra vez, mojado, cansado, vivo. Por un momento pareció mirar al cachorro en brazos del humano. No fue una mirada de posesión, no fue una mirada de reclamo, fue una mirada breve, suficiente. Después, sin dramatismo, sin esperar nada a cambio, el gorila dio media vuelta y se internó en la selva. Sus pasos eran lentos pero firmes. El bosque se abrió para dejarlo pasar y luego se cerró detrás de él, como si nunca hubiera estado allí. No hubo despedida. No la necesitaba. El cachorro fue llevado a un centro de cuidado. Sobrevivió, contra toda probabilidad, contra toda lógica. Creció fuerte con el tiempo, y aunque nunca recordaría el peso que lo protegió del frío, su vida había comenzado gracias a él. El gorila nunca volvió a ser visto en ese sendero, pero la historia quedó. Porque en la selva, donde la ley suele ser sobrevivir o desaparecer, alguien eligió algo distinto. Alguien usó su fuerza no para dominar, sino para sostener. Alguien entendió que proteger a otro, incluso a un enemigo natural, no lo hacía débil, lo hacía inmenso. A veces el acto más poderoso no es atacar ni huir, es quedarse, es resistir. Es ofrecer el propio cuerpo como frontera entre la vida y la muerte. Y aunque nadie lo estaba mirando cuando todo comenzó, la selva nunca olvidó al gorila que se quedó inmóvil no por miedo, sino porque estaba sosteniendo la vida con todo lo que era.